Este panel se titula Desarrollo de la protección de los derechos humanos en el contexto universal y europeo desde el punto de vista político-jurídico. En primer lugar, va a exponer el profesor Alberto Codú McManus. Él es abogado, profesor de la Universidad Austral de Chile, especialista en derechos humanos, derecho público. Bueno, como decía, el profesor Alberto Codú McManus es abogado, profesor de esta universidad, es especialista en derechos humanos, en derecho público y derecho de la antidiscriminación, es exfuncionario del Departamento de Comunicaciones Individuales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su ponencia se titula Chile ante el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Profesor, su tiempo. Muchas gracias a los organizadores, ya lo han dicho todos, pero no está de más repetirlo. A Alejandro, Esteban, pero también a todo el resto que también ha sido voluntario y muy bien organizado, muy buena logística. Espero que se siga haciendo año a año. Bueno, yo voy a ser un poco menos académico que el resto de los ponentes, de las y los expositores. Y voy a hacer una lógica mucho más de informe y, si se quiere, con una lógica un poco más periodística, con un trabajo que he ido haciendo en el tiempo. Y de lo que voy a hablar hoy en día, esta es la estructura más o menos, voy a hablar de esta supuesta dilema que hay entre la soberanía o un retorno del principio de la soberanía estatal y el derecho internacional de los derechos humanos, que estarían en contradicción, y de lo que hablan algunos teóricos o profesores de derecho internacional, de esta nueva coalición de la voluntad, ¿no? Esta es la palabra que ocupaba Bush para referirse al conjunto de países que iban por fuera de Naciones Unidas después del 9/11, ¿no? Después voy a hablar un poco de política exterior chilena y después un poco del sistema universal de derechos humanos y de los diferentes mecanismos y cómo ha actuado el gobierno, y en ese sentido aquí voy a hacer mucho más una crítica directamente a la política exterior, también algo de lo que ha escrito mi colega acá presente. Entonces, primero, este suerte de... bueno, el retorno del principio de la soberanía estatal en el marco de este auge del nacionalismo o del populismo. Hay miles de ejemplos, están muy bien retratados en la literatura, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la carta que Chile y otros países envían al sistema interamericano, cuestionando, ¿cierto?, una suerte de intervención en asuntos internos. Estados Unidos retirándose del Consejo de Derechos Humanos porque se enojaron, porque mandaron una misión especial a ver el tema de los problemas de derechos humanos en la frontera. Pero por otra parte, este suerte como de reclamo tan clásico de las organizaciones internacionales que hacen parecer que el derecho internacional de los derechos humanos es incompatible con la soberanía, y así como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, a propósito de la carta que envía Chile, hablan de este arcaico principio de la soberanía estatal. Yo quiero preguntarme mucho más en la lógica de lo que han sido los trabajos de la profesora Fuentes, por ejemplo, de si hay alguna forma en que estos dos principios sean compatibles, y yo creo que obviamente sí, ¿no? La soberanía estatal entrega espacios para concretizar estos estándares morales del derecho internacional de los derechos humanos, que vienen generalmente redactados en un lenguaje relativamente ambiguo, abstracto, pero además otorga a la soberanía espacios de reflexión crítica, permite ver los puntos ciegos, pero además permite cuestionar, ¿cierto?, los consensos internacionales que en general otorgan beneficios a los actores dominantes o a los hegemón, ¿no?, como se dice en la lengua internacional. Y para evaluar si acaso la soberanía estatal puede ser un aliado del derecho internacional de los derechos humanos, lo que voy a hacer es someter a juicio la política exterior chilena, y en específico el modo en que la institucionalidad de derechos humanos de Chile se ha ido consolidando, o mejor dicho, el modo en que la recién creada institucionalidad de derechos humanos ha ido abordando el tema de la política exterior. Y aquí voy a ser un poco partisano acá, pero voy a someter a este gobierno, que es el que está de turno, ¿no? Y voy a ver si o hay vicios de populismo, ¿cierto?, en el sentido de, por ejemplo, lo que dice Philip Alston, de un nuevo populismo que tiende a minimizar el poder de las organizaciones internacionales, si hay acaso una suerte de reclamo de esta nueva derecha por hacer de los derechos humanos un arma en esta guerra cultural, ¿no? Y lo habla muy bien, por ejemplo, el hecho de que el nuevo encargado de derechos humanos en la misión de Chile ante Washington para supervisar, ¿cierto?, las causas pendientes en el sistema interamericano se conoce como agregado cultural, ¿no? Muy divertido esto
en la lógica, ¿cierto?, de la guerra cultural, ¿no? O si acaso hay posibilidades de que podamos hacer de los derechos humanos una lógica de persuasión que no sea ni de derechas ni de izquierda, y si hay algo más interesante con lo que podamos hablar con quienes hoy en día ocupan cargos relevantes en materia de política exterior. Nadie diría que Piñera es lo mismo que Trump o Bolsonaro, pero más o menos sus palabras o por sus tweets hay una práctica discursiva que es relativamente común, y es en base a lo que Philip Alston, que es uno de los profesores, creo yo, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos más interesantes, que hoy en día ocupa un puesto como experto independiente en materia de pobreza y derechos humanos, dijo en un paper a principios del 2017, posterior a la elección de Trump, y él dice, bueno, esta nueva coalición de la voluntad, ¿no?, ocupando el término que ocupaba Bush para referirse a los países que iban por fuera del sistema de Naciones Unidas post 9/11, vendría siendo conformada por miembros de diferentes colores políticos, no obedecen a los mismos patrones, nadie podría decir que son lo mismo, pero más o menos hay ciertos elementos como la minimización del rol de las instituciones internacionales, el cuestionamiento del multilateralismo, y un poco como lo que dijo Trump, ¿cierto?, en el último discurso en la Asamblea General. Bueno, mientras ustedes no se metan con nosotros, nosotros no nos vamos a meter con ustedes, así que un poco esa es la discusión. Bueno, entonces, ¿qué hace la política exterior chilena? ¿Qué la hace? ¿Y qué es lo que es esta institucionalidad de derechos humanos en materia de política exterior? Bueno, nosotros conocemos que por la atribución constitucional en general es el presidente el que lidera las relaciones internacionales, no hay mucha discusión, pero acá hay una serie de personas y entidades que van entremezcladas y que producen cierto problema, pero aspiran a ser algo así como una institucionalidad. Bueno, está el segundo piso, ¿no?, la Secretaría General de Gobierno, que tiene 1 o 2 asesores en general encargados específicamente a temas internacionales, pero uno creería que el lugar natural, ¿no?, para llevar la política exterior chilena sería la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, ¿no?, que es la que se comunica, por ejemplo, directamente con la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas y la que está permanentemente en contacto con esos órganos. Pero hoy en día además tenemos el rol de asesoría técnica que presta la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es bien interesante porque le da una lógica de expertise, y un poco lo que hace esta subsecretaría, o la lógica en la que yo la veo, ¿no?, al menos en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, es tratar de que la política exterior sea consistente con lo que nosotros hacemos afuera, ¿no?, de que lo que dice Chile afuera en los foros internacionales sea una proyección de lo que nosotros hacemos, ¿no? Un poco dándole la idea de que no pueda andar diciendo afuera algo que no sea consistente con lo que nosotros hacemos adentro, y viceversa, ¿no? Brevemente, de manera muy grosera, voy a hacer como suerte de estructura del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU. Está la ONU, obviamente, con este órgano más político, si se quiere, que sería la Asamblea General, en el marco de la cual se discuten temas de derechos humanos, pero uno creería que los organismos, sobre todo políticos, por un lado sería el Consejo de Derechos Humanos, que discute los temas de carácter general, temas de contingencia, y por otro lado el rol más técnico de secretaría, un poco técnica, que presta el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, en este intercambio de roles políticos y roles más técnicos existen diversos mecanismos que son los que yo voy a enjuiciar ahora, como las resoluciones, los procedimientos especiales y los organismos de tratado que supervisan el cumplimiento, ¿cierto?, de los órganos de tratado. Y aquí voy a hablar de las cosas que nos interesan y por las cuales un lunes en la tarde es interesante estar pelando, ¿no?, y hablando cosas acá y que se ven por streaming además. Esto es parte también de un proyecto que he hecho con varias solicitudes de acceso a la información, con entrevistas a varios funcionarios diplomáticos, todos bajo anonimato, obviamente, y también de autoridades de gobierno, ¿cierto?, la subsecretaria actual, la ex subsecretaria, personas del instituto, etcétera, y ahí he ido construyendo una suerte de esta idea que me he ido formando acerca de cómo la institucionalidad de derechos humanos hace política exterior chilena. Entonces, primero, Pacto de Marrakech, ustedes lo saben, ¿cierto?, diciembre del año pasado, Chile repentinamente se retira de un instrumento internacional, no voy a hablar de tratado, ¿no?, porque no lo es, en el que Chile había participado en las primeras fases de negociación. Chile repentinamente se retira. ¿Cuáles son las razones para no firmarlo? Bueno, lo que tenemos es que, fíjense, el cuerpo diplomático de manera sistemática, el cuerpo diplomático chileno, es decir, las personas preparadas para el tema, dicen no hay problema, recomienda firmar el tratado, se trata de un tema no vinculante, pero además es la necesidad de solucionar un tema como la migración, que si lo solucionamos como cada Estado, ¿cierto?, como lo sugería Rita antes, si cada Estado se pone a hacer lo que él piensa que es mejor, entonces, bueno,
pocas posibilidades hay de solucionar un tema que es global, que cruza fronteras, etcétera, como la migración. ¿Qué pasaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todos los documentos oficiales y las cuentas de Twitter, yo me dediqué a sacarle foto a todas las cuentas de Twitter que después borraron más encima. Hasta fines del 2018 se insistía en que el pacto migratorio no comprometía la soberanía, se insistía en que no era vinculante, pero además se sostenía que del texto mismo del pacto daba cuenta de que se le garantizaba a los países discrecionalidad en su política migratoria. ¿Qué pasa después? El Ministerio del Interior llega repentinamente, ¿cierto?, a Marruecos, ¿cierto?, a la conferencia final, donde se iba a firmar definitivamente donde se iba a dar el sí un poco al tratado, al instrumento internacional, y bueno, llega un asesor del Ministerio del Interior, que es el que estaba llevando la política migratoria acá, y bueno, dicen, este instrumento internacional podría comprometer nuestra política en temas migratorios. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la imagen de Chile queda comprometida. Yo en ese momento estaba en Ginebra, y lo digo por experiencia propia, y la verdad que se vio muy mal, ¿no? Y fue realmente un poco vergonzoso. Está muy bien descrito. O sea, se dieron razones ex post por las cuales Chile se retira de eso, y se dieron muy malas razones que están muy bien retratadas en esa carta que en la que participó muchos que están acá, y de que sobre pacto migratorio y fake news, que tiene muy buen nombre sobre el tema. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos, es el órgano más político, 47 miembros, se crea en el 2006 para un poco solucionar los problemas que habían existido con la Comisión de Derechos Humanos. Es una caja de resonancia, es muy interesante lo que pasa en el Consejo porque es muy contingente, ¿no? Va muy al callo con lo que está pasando, cambio climático, migración, etcétera, Venezuela, Filipinas. Entonces es súper interesante estar como al callo, ¿no? También elige expertos que rinden cuenta ante el Consejo, o sea, millones de casos que podríamos citar, pero otro instrumento es el examen periódico universal. Lo más interesante es que es un examen entre pares en el órgano político de Naciones Unidas para tratar temas de derechos humanos, y también tiene un mecanismo de denuncias individuales que hasta el momento no ha funcionado muy bien. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Esta lámina es un poco extensa, pero es súper interesante porque la hice con la información pública y con solicitudes de acceso a la información, preguntando cuáles eran las razones que el Estado tenía para no firmar tratados internacionales, o sea, para no suscribir ciertas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos son el principal instrumento de este organismo político, en virtud del cual un poco dice cosas que no son puras declaraciones de buenas intenciones, porque también tiene llamados al multilateralismo, posibilidades de cooperar, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar de 4 resoluciones. La primera, una resolución sobre el rol de los defensores de derechos humanos, y otra sobre el rol de del modo de cumplimiento de los derechos sociales. Bueno, Chile decide no suscribir estas 2 resoluciones porque, decía, contenían referencias al Pacto de Escazú y al Pacto Migratorio. Bueno, Chile ha firmado millones de resoluciones, no millones, me estoy mintiendo, pero varias resoluciones. Estoy exagerando, ¿no? Una hipérbole. En que habían referencias a tratados de los cuales, o instrumentos normativos de los cuales Chile no era parte, pero se entendían que servían como marco interpretativo, ¿no? De resoluciones que lo que buscan es solucionar temas, ¿no?, que requieren multilateralismo para ser solucionados. Pero además los diplomáticos recomendaban firmar, pero la Dirección de Derechos Humanos, solamente diciendo no, Chile tiene que ser consistente, decide no firmar esas 2 resoluciones. En la misma sesión, Chile además firma una resolución liderada por Venezuela sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y la razón que da Chile es, bueno, como somos parte del movimiento de países no alineados, que es uno de los grupos más importantes en Naciones Unidas, ¿cierto?, que viene de la Guerra Fría y que un poco funciona para tratar de frenar los bloques y los tipos de poderes que, por ejemplo, imperan en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Todos los países que quedaron fuera un poco de la pelea entre Unión Soviética y Estados Unidos, y que, bueno, hoy en día sirve un poco para negociar votos al interior del Consejo, pero lo divertido es que Chile dice, bueno, nosotros decidimos apoyar esta resolución que lideraba Venezuela por la sencilla razón de que somos parte de este protocolo diplomático. Y bueno, al día siguiente Kast tuitea un tema de que Chile aparece apoyando a Venezuela, y bueno, ex post el embajador tiene que salir a decir, bueno, si es que esto implica algún tipo de apoyo al gobierno de Maduro, entonces retiramos la resolución, dando cuenta de que no había mucha consistencia en la materia. Pero la que más me interesa, hay algo sobre lo que ha escrito Paulina, ¿cierto?, la resolución súper compleja, ¿cierto?, y que súper polémica sobre Filipinas,
en la que si tuviera que detallar todo, pero más o menos la resolución que se dio ex post para que Chile no suscribiera una resolución que buscaba instancias de cooperación, ¿no?, y multilateralismo para solucionar el tema de los problemas de derechos humanos que se generan en la guerra contra las drogas que está librando Duterte, ¿no?, en Filipinas. Y entonces el ministro Rivera dice, ex post, dice, pero no es tan complicado porque Chile tampoco firmó resoluciones en 2017 y en 2018 en la materia, y además esta resolución no concitó apoyo transversal en el subgrupo regional de Asia, y además se trataba de la primera resolución en la materia. Bueno, problema, en 2017 Chile no era miembro del Consejo de Derechos Humanos, y además la otra resolución, que no es una resolución del 2018, era una declaración conjunta que se hacen después de una suerte de conversación, que no se hacen con votación y no tienen nada que ver con las resoluciones, algo también sobre lo que escribió Paulina, una magistral columna en La Tercera. Entonces es divertido porque en otras instancias Chile sí ha firmado resoluciones y sí ha apoyado resoluciones que Chile ha liderado sobre temas en los que no hay consenso en el subgrupo regional, por ejemplo sobre Nicaragua y Venezuela, en las que por ejemplo no existía el consenso, por ejemplo, de Cuba. Y después en otra, añadiéndole cierto limón a la herida, la subsecretaria de Relaciones Exteriores en una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dice, no, en verdad nosotros dijimos que el gobierno democráticamente electo de Duterte sí ha mostrado ciertos avances en la materia, y un poco dando cuenta de que hay serios problemas, ¿cierto?, en cómo se está llevando la política de derechos humanos. Lo mismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo, esto no tiene nada que ver con política exterior, pero Filipinas está invitado a la PEC. Y de acuerdo a 2 o 3 entrevistas que yo hice, la dirección la tomó, o sea, la decisión la tomó finalmente, sobrepasando lo que decía el cuerpo diplomático y lo que decía la Dirección de Derechos Humanos, la tomó la Dirección de Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que llevan la política económica. Y además, yo empecé a revisar, Chile está negociando un tratado bilateral de inversión con Filipinas. ¡Wow! Examen periódico universal, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro, uno dice, no, esto no es política exterior porque esto es la evaluación de Chile de los estándares internacionales, entonces esto no tiene nada que ver con política exterior, esto es política interna. Eso fue lo que me dijo, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero bueno, todos sabemos que en el examen periódico universal, una evaluación entre pares, siempre uno hace política exterior, ¿no? Cómo se hacen las troicas, cómo se hacen las preguntas, el lobby, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el último EPU? Algo que hizo aquí José Elwin con Humanas, un trabajo excelente que hicieron, que estuvieron monitoreando la última sesión de Chile ante el examen periódico universal. Bueno, Chile recibió 266 recomendaciones, aprueba 198, decide no tomar nota, decide no pronunciarse sobre varias materias que involucraban, por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales. Chile dice, el gobierno de Chile, la delegación de Chile, que está conformada por miembros de otros poderes, dice, no, es que esto no depende de nosotros, sino que depende del Congreso. Bueno, todos sabemos que Chile, el presidente, el Poder Ejecutivo es un poder colegislador, ¿no? Y además desconociendo el hecho de que uno ante el extranjero, ¿no?, ante la comunidad internacional se presenta como Estado y no como gobierno, ¿no? Pero lo más grave, ¿cierto?, es la desaprobación de 18 recomendaciones. Es un número inédito para las sesiones que tenía Chile, y Chile no dio razones por las cuales desaprueba y no dio razones por las cuales no toma cuenta. ¿Qué es lo que dijo el presidente del Consejo de Derechos Humanos? No tomar nota implica reconocer que hay asuntos pendientes, y desaprobar recomendaciones implica que hay que tener buenas razones para ello. Bueno, ninguna de esas dos cosas hizo el gobierno de Chile. Entonces el diagnóstico es que si la política exterior es un poco una práctica discursiva, ¿no?, y eso es súper interesante porque la política exterior tiene que justificarse, ¿no?, en un foro internacional en virtud de los cuales él dice hacer o no hacer ciertas cosas y cómo está cumpliendo o no con los estándares internacionales. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos no ha sabido explicar estos dobles estándares ni estas posiciones en la materia. La Subsecretaría de Derechos Humanos no ha colaborado en su rol de experticia técnica, en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, lo que podría ser súper interesante, ¿no? La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un personal que está dedicado a gestionar los asuntos internacionales, tiene por atribución legal, ¿no?, la obligación de llevar todas las causas ante procedimientos internacionales. Pero claro, el problema es que en algunos casos, como en el pacto migratorio, ¿no?, el tema es que llegó un tercero, ¿no?, que no está metido aparentemente en esta institucionalidad de derechos humanos como el Ministerio del Interior, y llega con la decisión final de no firmar, y las consecuencias obviamente las pagan el cuerpo diplomático, ¿no?, que es quien tiene que representar los intereses de Chile ante el exterior. Lo último que voy a decir es este procedimiento de comunicaciones individuales, ¿cierto?, protocolo facultativo de la CEDAW.
que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la que permite el envío de comunicaciones individuales, ¿cierto?, de individuos en contra del propio Estado por la violación de algunos de los derechos contenidos en la CEDAW, ¿no? Y que además tiene otro procedimiento súper interesante sobre investigación por violaciones masivas de la Convención. Es una de las convenciones, es uno de los protocolos facultativos que permiten el envío de este tipo de comunicaciones más ratificado a nivel mundial, ¿no? Tiene 112 estados partes. Y fue firmado por Chile hace más de 18 años. La tramitación lleva más de 18 años. En el primer trámite constitucional, recién hay un informe que no dice mucho, pero en virtud de una solicitud de acceso a la información y en virtud de informaciones de prensa, estos más o menos son los 3 argumentos que yo pude reconstruir, ¿no?, del actual gobierno. Bueno, primero, las razones para no ratificar o para un poco dilatar la tramitación. Porque el gobierno dijo que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que estaba dispuesto a firmar el protocolo, no sabemos con qué tipo de reserva. Y ese es el gran problema, ¿no? Pero la cesión de soberanía, la sobrecarga administrativa y que este tipo de decisiones del comité CEDAW en casos específicos no tendrían relevancia. Bueno, sobrecarga administrativa, bueno, ¿es real la sobrecarga administrativa? Chile tiene 8 casos, 8 decisiones sobre comunicaciones presentadas sobre Chile y todas ante el Comité de Derechos Humanos. Bueno, además está decir que Chile ya reconoce la competencia de varios comités para el envío de comunicaciones individuales, ¿no? Pero hay 8 decisiones sobre el fondo, o sea, hay 8 comunicaciones individuales presentadas contra Chile que tienen decisiones y solo una de ellas llega al fondo, es decir, solo una de ellas llegó al final de la tramitación. El resto se quedó en temas de admisibilidad, ¿no? Fue por tema de no agotamiento de asuntos de remedios internos y 2 causas que se terminaron desistiendo. Es decir, en más de 26 años de funcionamiento del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que controla el Comité de Derechos Humanos, hay solo 10 ocasiones en que se han registrado, es decir, que han pasado los primeros exámenes de admisibilidad, ¿no? Es decir, de 30.000 denuncias que recibe al año el alto comisionado en virtud de todos sus órganos de tratado, hay solo 10 decisiones registradas. Y solo 8 ocasiones en que Chile debió contestar de algún modo esas comunicaciones. Por lo tanto, sobrecarga administrativa, no es una buena razón, ¿no? Hay solamente un caso que es bien notable, que es del 2015, Claudia Andrea Marchán Reyes y otros contra Chile, en que el Estado de hecho se allana y reconoce que hubo un error. Por un tema de que por tramitación procesal no nos pudimos dar cuenta en un recurso de protección que habían temas más de fondo que podían ser tratados, ¿no?, que tienen que ver con el problema mismo del recurso de protección como un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Por lo tanto, sobrecarga administrativa, mentira, ¿no? Irrelevancia, ¿no? Bueno, si es irrelevante, bueno, ¿por qué entonces tantos países lo han firmado? ¿Por qué entonces el gobierno mismo le da relevancia al ponerlo, ¿cierto?, dentro de la agenda, dentro de la temática? Porque el mismo gobierno le da relevancia al decir que está haciendo un informe sobre cómo se está implementando, etcétera, etcétera. Es el tratado internacional con más reservas, la CEDAW, y quizás por eso, ¿cierto?, es tan conflictivo, ¿no? Pero irrelevante no es, ¿no? La CEDAW es súper interesante y lo que hace el comité de CEDAW es súper interesante porque con la cantidad de reservas que tiene trata de hacer muchas cosas. Es decir, con poco, creo yo, es un comité que hace mucho, ¿no? Es un comité más encima que es súper intenso en las discusiones, ¿no? Pero nadie podría decir que el comité no ha hecho una contribución al modo en que se entiende los derechos humanos contenidos en la CEDAW, ¿no? Podríamos extendernos sobre esto, pero tampoco tengo mucho tiempo, pero quizás sea justamente el potencial transformativo que tiene la CEDAW lo que hace que existan tantos intentos por meterle restricciones, ¿no? Ya sea reservas, estuvo mucho tiempo funcionando en Nueva York, por ejemplo, el comité CEDAW, no funcionaba en Ginebra, un poco para aislarlo del resto de los comités, para que no se pusieran a hablar de derechos sociales y mujeres, no queremos estas cosas, tantas interdependencias, ¿no? Bueno, cesión de soberanía, bueno, ¿por qué hablamos de cesión de soberanía ahora cuando el Chile ya tiene reconocida la competencia de varios comités para recibir comunicaciones individuales? Me parece extraño. Otra cuestión absurda, ¿no?, que creo yo es que el hecho de firmar, o el hecho de ratificar, mejor dicho, este protocolo facultativo... ¿Cómo voy de tiempo?
¿Estamos casi? Ya. No implica una cesión de soberanía, sino que podríamos decir constituye un ejercicio de la misma, ¿no? Es como que alguien dijera, no, uno cede soberanía cuando firma un contrato, ¿no? O cede autonomía cuando firma un contrato. Bueno, yo creo que pueden verse más bien como ejercicios de la misma, ¿no? Y hay un proceso de retroalimentación de la CEDAW que es muy interesante, ¿no? La CEDAW, cuando, por ejemplo, emite decisiones en materia de comunicaciones individuales, es capaz de reconocer las diversas capacidades institucionales de los países. Los 3 casos que hay contra América Latina, contra México, contra Perú, contra Brasil, son 3 casos en que el comité reconoce, sobre todo en fase de cumplimiento, de que los países tienen diversas capacidades institucionales. Por lo tanto, podríamos decir las comunicaciones individuales son una suerte de diplomacia jurídicamente mediada, ¿no? Es muy interesante porque la CEDAW el comité CEDAW no es tonto, ¿no? No asume que Dinamarca tiene los mismos recursos institucionales para cumplir con el tratado internacional que los que tiene Chile o los que tiene Argentina o Perú, ¿no? Entonces, cesión de soberanía creo yo también que es un mal argumento. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Y con esto termino. Bueno, es que la política exterior chilena, si uno ve al menos estos 2 últimos años, se ha aliado sin quererlo, como dice Philip Alston en ese magistral artículo que se lo recomiendo leer, no está en castellano lamentablemente, que se llama Derechos Humanos en la Era Populista, con esta nueva coalición de la voluntad, ¿no? Estos países que un poco tratan de a poquito ir mermando, cuestionando la autoridad, ¿no? Bolsonaro, de hecho, todos empiezan a hablar con el mismo lenguaje, ¿no? Trump empezó a hablar del club, la ONU como un club, ¿no? Y ahí empezó Bolsonaro, empezó Orbán, y empezaron varios con un mismo lenguaje, ¿no? Como esta idea de la migración como una ola de invasión, y ahora que todos empiezan a hablar de eso, y yo creo que es preocupante. Bueno, Tom Ginsburg, que también es un cientista político bien interesante, en las últimas Lauterbach Lectures, hace esta idea de que, bueno, ¿qué está pasando ahora? Donde la mayoría del PIB global, ¿no? 2/3 del PIB global se hacen en gobiernos autoritarios, no se hacen en democracia, que es lo que está pasando con el derecho internacional. Y hace una descripción en la que yo podría enmarcar a Chile ahora, ¿no? Al menos si yo analizo solo la política exterior. El futuro del derecho internacional público configurado por gobiernos autoritarios, enfocado en los poderes ejecutivos, bien interesante, y con organizaciones internacionales debilitadas, salvo integrados en derecho internacional económico, ¿no? Como él tiene un paper muy bonito en donde hace qué es lo que pasaría de aquí a 5 años más cuando China se convierta en el nuevo, ¿cierto?, poder global en materia de derecho internacional público, y todos los acuerdos que está haciendo, por ejemplo, para el bosque que está haciendo o los canales transfronterizos que está haciendo con el corredor de Shanghái. Hay una serie de proyectos interesantes que involucran mucho derecho internacional, pero derecho internacional económico y con organizaciones internacionales absolutamente debilitadas, ¿no? Sino que cooperación a nivel de soberanía estatal. Y ahí yo veo a Chile, lamentablemente. O sea, si me preguntan a mí ahora, en esas Lauterbach Lectures de Tom Ginsburg, si ustedes lo pueden ir a ver, ahí yo veo a Chile. La política exterior es compleja y no me quiero parar aquí porque es súper fácil criticar la política exterior y es compleja, ¿no? No es fácil hacer política exterior. Es súper difícil, ¿no? Es súper difícil, ahora sí, ahora no, hay intereses económicos y no es fácil llegar y criticar. Pero lo que me preocupa, sin embargo, son las distorsiones de los hechos que están muy bien representadas en la Carta de Pacto Migratorio y Fake News, pero hay varios ejemplos como yo les he podido dar. Y además de la retórica, que erosionan los buenos argumentos que se podrían hacer, por ejemplo, contra esta idea que está en la Carta de Human Rights Watch y Amnistía Internacional en contra de Chile, o en esta reacción que tuvieron estas organizaciones internacionales hablando de, no, esto es un retorno al arcaico principio de soberanía estatal. No, yo creo que hay buenas maneras en que la soberanía estatal pueda colaborar, ¿cierto?, y plantear críticas incluso al derecho internacional de los derechos humanos. Pero, lamentablemente, con esta retórica y con esta práctica de la política exterior, yo no estoy viendo eso. Y, sin embargo, si es que nos hemos dado una política exterior en la materia, una institucionalidad de derechos humanos en la materia, lo mínimo que podemos hacer es honrar esos pequeños cosas que nos hemos ido dando, ¿no? Como el rol de asesoría técnica que debería estar prestando la Subsecretaría de Derechos Humanos en la materia. Y por último, claro, lo que me interesa es que no tenemos que olvidar que esta institucionalidad está destinada a que lo que hacemos afuera, ¿no?, refleje lo que estamos haciendo adentro, ¿no? Y eso es lo que estoy pidiendo, ¿no? No es mucho pedir, ¿no? Pero eso. Muchas gracias.